Bienvenidos a nuestro primer día de esta serie de oración. Se titula De vuelta al altar. De vuelta al altar, a hacer un lugar para Dios. De vuelta al hogar, a hacer de vuelta al altar, a hacer un lugar para Dios. Bienvenidos a este primer día de nuestros 10 días de oración. El título para esta hora es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ese es el título de nuestra primera reflexión. ¿Dónde estás? Ese es el primer título. Génesis 3:9 dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Hoy vamos a orar por tener un corazón reconectado. Un corazón reconectado. Saben que no existe una pregunta más inquisitiva que la que Dios dirigió al recién caído Adán. No existe otra pregunta más inquisitiva que la que Dios le hizo a Adán. ¿Y qué pregunta le hizo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa fue la pregunta que Dios le hizo a Adán. Pero aunque Dios le hizo esa pregunta, ¿dónde estás? No es porque Dios no supiera dónde estaba Adán. Dios sabía dónde estaba Adán porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Así que me llama mucho la atención cómo el autor de estas reflexiones dice lo siguiente. En realidad, Dios no le estaba preguntando a Adán, ¿dónde estás? En realidad, Dios le estaba preguntando a Adán, Adán, ¿sabes dónde estás? Oigan, miren este punto importante. No es que Dios le estuviera preguntando a Adán, ¿dónde estás? Sino, Adán, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes dónde estás? ¿Saben que esa es una pregunta que bien vale la pena que también nosotros nos hagamos? Y si Dios no las hiciera, oigan, qué tremendo. Tremenda pregunta. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes dónde estás? Yo te dijera, Clara, Marta, María, ¿sabes dónde estás ahora? ¿Sabes dónde estás? Pregunta interesante, ¿cierto? Por eso es que me llama la atención esta pregunta, porque Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Pero cuando nosotros nos ponemos a investigar un poquito, nos damos cuenta entonces, o analizar un poco más profundo, nos damos cuenta de algo. En realidad, Dios le estaba preguntando a Adán, Adán, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes dónde estás? Esa era la pregunta entonces que le estaba haciendo. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes dónde estás? Entonces sería la misma pregunta que nos haría Dios a nosotros. ¿Sabes dónde estás? Ahora, el problema es que la desobediencia de Adán creó una brecha. El problema de la desobediencia es que creó una ruptura en lo que hasta entonces había sido una relación perfecta entre Dios y su máxima creación. Ese es el problema, familia. Ese es el problema que ahora se estaba viviendo. Dios había tenido una relación muy estrecha entre Adán, Eva y él. Pero el pecado llega y rompe, hace una brecha en esta relación perfecta entre Dios y sus criaturas. Y bien vale la pena entonces hacer unas reflexiones como estas. Por ejemplo, el lugar donde Dios se había reunido con ellos en todos los días anteriores estaba vacío ese día.
Miren lo que estoy diciendo. El lugar donde Dios se había reunido con ellos todos los días anteriores estaba vacío. Fíjense lo que estoy diciendo, familia. El lugar donde Dios se había reunido con ellos en todos los días anteriores estaba vacío ese día. Los primeros rostros creados no sonrieron a su Creador ese día. ¿Están escuchando, familia? Los primeros rostros creados no sonrieron a su Creador ese día. Los brazos que Él había formado de arcilla no lo envolvieron ese día. Los corazones cuyos latidos a menudo se habían sincronizado con los suyos estaban extrañamente distantes, casi silenciosos ese día. El lugar donde Dios se había reunido con ellos en todos los días anteriores estaba vacío. Y eso me hace pensar, eso me hace llevar a reflexionar, no en Adán y Eva. Eso me lleva a reflexionar en mi relación con Dios. Escúcheme bien, familia. Eso me hace a mí pensar en mi relación con Dios. Sí, ¿sabes por qué? Piensa en el lugar donde a ti te gustaba estudiar la Biblia todos los días. Piensa en el lugar donde a ti te gustaba estudiar tu lección de escuela sabática todos los días. ¿Lo sigues usando? ¿Sigues utilizando ese sofá donde te sentabas para estudiar la palabra de Dios? ¿Sigues utilizando esa silla, ese lugar apartado, solo, donde te sentabas para estudiar la palabra de Dios? Todos los días le sonríes a tu Creador. Cuando abres la Biblia, cuando elevas una plegaria. Abres tus brazos para decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti. ¿Cuál? ¿Tú crees que yo pienso en Adán y Eva? Sí, pienso en ellos. Pero ¿sabes qué? También pienso en ti y pienso en mí. Sí, familia. Aquí tenemos algo importante. Óigame bien, aquí tenemos algo importante. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se iban a beneficiar violando la ley de Dios. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se iban a beneficiar si violaban la ley de Dios. Y les pregunto a ustedes, ¿no oímos hoy día razonamientos semejantes? ¿No oímos hoy mismo razonamientos semejantes? ¿Qué significa? Bueno, significa que Adán y Eva le creyeron, fueron convencidos por Satanás. Fueron convencidos por Satanás de que Dios no les ofrecía lo suficiente. Fueron convencidos por Satanás de que Dios no les ofrecía lo suficiente. Que la comunión con Dios era estrecha y la confianza no era suficiente. Adán y Eva le creyeron a Dios, le creyeron a Satanás, perdón. Adán y Eva le creyeron a Satanás. Los hizo pensar que Dios les ocultaba algo. Les hizo creer que Dios les ocultaba algo. ¿Están conmigo, familia? ¿Están escuchando conmigo la palabra de Dios?
Satanás les hizo creer que Dios les ocultaba algo. Lo triste. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Adán y Eva le creyeron. Es lo mismo que Satanás nos hace creer a nosotros. Que si tú te sales de la iglesia, vas a ser más feliz. Que si tú te sales de la iglesia, vas a ser más feliz. Que si tú te sales de la iglesia, vas a ser feliz. Si tú dejas de asistir a la iglesia, vas a ser feliz. Es que en la iglesia tú no eres feliz. En la iglesia tú no eres feliz. Eso es lo que Satanás nos hace creer. Que nosotros en la iglesia no somos felices. ¿Y sabes qué? Nos hace creer que nosotros seremos más felices si abandonamos la causa de Dios. Eso es lo que nos hace creer Satanás. Esta mañana, en el nombre de Jesús, ¿por qué no colocamos en el chat? Señor, ayúdame a creer que tú eres suficiente para mí. ¿Por qué no colocamos en el chat y le decimos a Dios, Señor, ayúdame a creer que tú eres suficiente? Que contigo lo tengo todo. Porque finalmente, familia, esa es la mentira más grande que Satanás nos introduce en la mente. Creer que con Dios no somos lo suficientemente felices. Creer que con Dios no somos lo suficientemente felices. Esa es la mentira que Satanás nos hace creer. Dios no es suficiente para ti. Óigame bien lo que estoy diciendo, familia. Satanás nos hace creer que Dios no es suficiente para hacerte feliz. Que Dios te oculta algo. Que Dios no quiere que tú disfrutes de la vida. Que Dios no quiere que tú disfrutes de lo que el mundo te ofrece. Satanás nos hace creer que Dios no quiere. Que Dios no quiere que nosotros disfrutemos de la vida. En este mundo hay vida y nosotros no lo estamos disfrutando. Eso es lo que Satanás no quiere que nosotros comprendamos. Satanás quiere que nosotros creamos que con Dios no somos felices. Por eso esta mañana en el nombre de Jesús podemos colocar en el chat, Señor, ayúdame a creer que tú me eres suficiente, que contigo soy feliz. Y es verdad. ¿Sabes qué pasó después de la caída? Bueno, el ambiente que había sido fresco, que había estado agradable, ahora el ambiente se enfrió. Ahora el ambiente se enfrió. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció. El amor y la paz que habían disfrutado ahora desapareció. Sí, en lugar sintieron remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los cubría desapareció. Y ahora tuvieron que hacer delantales. O sea, crear hojas de higuera o costurar hojas de higuera. Sí, hojas de higuera para cubrir la vergüenza de su desnudez. La vergüenza de su desnudez. Para que se pudieran presentar ante Dios y los ángeles. Familia, el pecado había cambiado la condición espiritual de las únicas criaturas del Edén con las que Dios había compartido su imagen. Oigan lo que estoy diciendo, familia. El pecado había cambiado la condición espiritual de las únicas criaturas del Edén con las que Dios había compartido su imagen. La relación estrecha se había terminado. De hecho, había sido destrozada la imagen de Dios en sus criaturas. La imagen de Dios había sido
destrozada. La imagen de Dios quedó destrozada. Familia, hoy Dios también nos pregunta lo mismo. Nos dice Sori, Clara, María, Trini, Juan, Margarita, Nemorio. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes dónde estás? Es lo mismo que Dios le preguntó a Adán y Eva, es lo mismo que nos pregunta ahora. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes dónde estás? El lugar donde tú estudiabas la Biblia, ¿lo sigues usando? El lugar donde antes orabas, donde dedicabas tiempo para reflexionar, ¿sigue siendo usado para estudiar la Biblia o ha quedado abandonado? Tus brazos que abrías para recibir a Cristo Jesús, ahora ya no lo reciben. ¿Sabes dónde estás? Hoy podemos orar. Hoy debemos orar para que tú y yo podamos retornar, al lugar donde Dios nos espera. Hoy podemos orar, debemos orar para que podamos retornar al lugar donde Dios nos espera. ¿Cuántos quieren que oremos para que volvamos a ese lugar donde Dios nos espera? Porque Dios sigue preguntándonos, ¿sabes dónde estás? Fabiola, ¿sabes dónde estás? Carlos, ¿sabes dónde estás? Es posible que tú no sepas dónde estás. Lo único que sepas es que has dejado de estudiar la Biblia como se debe, has dejado de orar como se debe. Lo único que sabes es probablemente que tu relación con Dios está en cero, que tu amistad con Dios está en cero. Es posible, familia. Pero esta mañana, en el nombre de Jesús, tenemos la oportunidad de orar para poder volver, para poder regresar a ese lugar donde me encontraba con Dios. Sí, Rita. Hoy podemos orar para retornar a ese lugar donde tú y yo nos encontrábamos con Dios. Hoy podemos orar para decirle, Señor, quiero regresar a ese lugar donde tú y yo nos encontrábamos, donde tú y yo platicábamos, donde tú y yo estábamos a solas, donde tú y yo estábamos disfrutando de esa linda amistad. Sí, Señor. Hoy quiero volver al altar. Hoy quiero volver al altar. Esa es la oración de este día. Hoy queremos volver al altar. Hoy queremos regresar a tener una relación estrecha con Dios. Hoy queremos regresar para tener una relación estrecha con Dios. Hoy. Porque el día en que podemos hacer las paces con Dios es hoy. Por eso, familia, en el nombre de Jesús te digo lo siguiente. Es algo maravilloso que podamos orar y orar eficazmente. Es algo maravilloso que podamos orar eficazmente. Piensa, seres mortales, indignos y sujetos a hierro pueden presentar sus peticiones delante de Dios. El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar con su Hacedor. Por eso esta mañana, ¿por qué no colocamos en el chat y le decimos a Dios, Señor, ayúdame a volver al lugar donde tú y yo pasábamos momentos especiales? Ayúdame a volver a ese lugar. Ayúdame a regresar. Ayúdame a regresar a ese lugar donde tú y yo teníamos momentos especiales. Quiero regresar a ese lugar. La promesa de esta mañana es la siguiente. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Vamos a orar. Esta mañana, Señor, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de conversar, de platicar. Pero de manera especial, Señor, te pedimos, de verdad, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes
a ir de vuelta al altar. Queremos ir otra vez a ese lugar donde nos encontrábamos tú y yo. Donde orábamos, donde conversábamos, donde estudiábamos tu palabra. Queremos volver a ese lugar. Necesitamos volver a ese lugar. Padre, danos de tu Santo Espíritu. Danos de tu Santo Espíritu para que así sea, para que volvamos a estar a solas contigo, para que la amistad vuelva a renacer. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, familia. Vamos ahora a aprovechar estos minutos que tenemos para tener nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Estos 10 días vamos a tener al 2x1. Eso significa que vamos a aprovechar para estudiar la lección de escuela sabática. Así que, pues vamos entonces a entrar de lleno a nuestro estudio de la lección de escuela sabática. ¿Cuántos están listos para seguir estudiando la palabra de Dios? Aprovechemos entonces estos minutos que tenemos para disfrutar de la lección de escuela sabática. Muy bien. El título de la lección de este día, tiene un título bastante interesante y es precisamente el siguiente. Miren el título de nuestra lección. Es la siguiente. El contrato del diezmo. Ese es el título de nuestra lección de escuela sabática. El contrato del diezmo. Existe una estrecha conexión espiritual entre la práctica del diezmo y nuestra relación con Dios. Existe una estrecha conexión espiritual entre la práctica del diezmo y nuestra relación con Dios. ¿Una qué? Una estrecha conexión espiritual. De hecho, los israelitas prosperaban. Los israelitas prosperaban cuando obedecían a Dios y eran fieles en el diezmo. Al contrario, experimentaron tiempos difíciles cuando no obedecieron. Por lo visto, seguían un ciclo. Obedecían, les iba bien, prosperaban y luego desobedecían y estaban en problemas. Precisamente en esa etapa, en ese ciclo, fue que Dios, a través del profeta Malaquías, reprende al pueblo. Y esa reprensión se encuentra en Malaquías 3, 7 al 11. Y dice la Biblia: desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes. Desde el día de vuestros padres se han apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dios prometió al pueblo que si éste se volvía a él se volvería a ellos. Un contrato bilateral con su pueblo. Un contrato bilateral con su pueblo. Si ustedes se vuelven a mí,
yo me volveré a ustedes. Cuando ellos le preguntaron exactamente qué significaba esto, ¿en qué nos hemos de volver a ti?, le dijeron. ¿En qué nos hemos de volver a ti? Entonces Dios le dijo de manera concreta en qué esperaba que se volvieran a Él. ¿Y qué pasó? ¿En qué se volvieron? Bueno, Él les dijo, dejen de robarme el diezmo y las ofrendas. Dejen de robarme el diezmo y la ofrenda. Dejen de robarme. El robo era la razón de la maldición que estaban recibiendo. El hecho de que estuvieran robándole a Dios traía como consecuencia la maldición que estaban recibiendo en ese momento. Por eso Dios los anima. Traigan todo el diezmo a la tesorería. Sean fieles a Dios. Busquen el rostro. Busquen el rostro de Dios. Y Él les dice, pruébenme y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Familia, el que dio a su Hijo unigénito para que muriera por ustedes ha hecho un pacto con ustedes. Él les da sus bendiciones y en cambio requiere que le lleven sus diezmos y sus ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y las ofrendas está claramente establecido en el 3er capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Un ejemplo extraordinario lo encontramos en la Biblia, en 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Ahí se relata la historia de cómo los israelitas, los judíos más bien, el pueblo de Judá, dirigido por su rey Ezequías, ellos, dice la Biblia, dieron generosamente las primicias del grano, del vino, del aceite, de la miel y de todos los frutos de la tierra. Y dice la Biblia, trajeron igualmente en abundancia el diezmo de todas las cosas. Y trajeron en abundancia el diezmo de todas las cosas. Aquí usted podría estar preguntándose, o sea que si yo le doy a Dios, Él me da. No, querido, Él no es convenenciero. En realidad, cuando Él te dice que te vuelvas a Él, es porque Él sabe que tu corazón ama más el dinero que a Dios mismo. Si Dios nos invita a que devolvamos a Él sus diezmos y ofrendas, es porque Él sabe, es porque Él quiere que a ti te siga yendo bien, que a ti te vaya bien, que a mí me vaya bien. Porque Él sabe que, familia, cuando nosotros no colocamos a Dios en primer lugar en este asunto, las deudas nos acaban, nos agobian. Las deudas, la tarjeta de crédito está a tope. Le debemos aquí, le debemos allá. Él sabe. Por eso es que Él te dice, deja de sufrir. Entra en este contrato conmigo. Es un contrato bilateral. Si tú te vuelves a mí, yo me vuelvo a ti. Entra en este contrato. Si tú te vuelves a mí, yo me vuelvo a ti. Yo quiero que te vaya bien. Yo no quiero arruinarte la vida. Yo anhelo que te vaya bien. Familia, en el nombre de Jesús, hoy más que nunca es necesario que tú y yo estrechemos la mano con Dios en señal de contrato y le digamos, Señor, reconozco que te he estado robando los diezmos. Reconozco que te he sido infiel. Reconozco que no he hecho las cosas bien. De verdad reconozco que no soy fiel. Te voy a decir una cosa. Yo también lucho igual que tú. Yo también lucho igual que tú para poder apartar mi diezmo y mi ofrenda. Yo también batallo porque Satanás nos hace ver
que si damos ese 10% de diezmo, ese 10% de ofrenda, Satanás nos hace pensar, nos hace creer que no nos va a alcanzar el dinero. Satanás nos hace creer que no nos va a alcanzar el dinero, pero la promesa de Dios está allí. Pruébenme, pruébenme y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y me encanta la promesa del versículo 11 que dice, me encanta, porque dice, reprenderé por ustedes al devorador. ¿Sabe por qué me gusta esa? Me gusta, familia, porque definitivamente esos devoradores, esas plagas que nos agobian, pueden ser la enfermedad, pueden ser las deudas, y Dios está dispuesto a reprender por nosotros a esos devoradores. ¿A poco usted no quisiera que Dios reprendiera de su hogar la enfermedad? Que Dios reprendiera de su hogar las deudas, que le ayudara a usted a pagar todas sus deudas. ¿A poco no le gustaría a usted eso? Entre en el contrato con Dios. Dígale, Señor, aquí estoy, reconozco que te he sido infiel, que no he hecho las cosas bien. Y Dios estará dispuesto para darte otra oportunidad. Que Dios nos ayude entonces para seguir siendo fieles a Él, para seguir buscando su rostro. Que Dios nos ayude. Padre, es posible que en los hogares de los que me escuchan tengan deudas que son difíciles de pagar, que haya enfermedad, que el dinero no les alcanza. Bueno, esta mañana en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes otra vez a confiar en ti y a ser fieles, leales a ti en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, a ponerte a ti en primer lugar. Necesitamos ponerte a ti en primer lugar, Señor. Ayúdanos para que así sea. Ponerte a ti en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que mi Dios los bendiga, queridos amigos. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la mañana para nuestro segundo día de oración. Cuídense mucho. Soy su amigo Nemorio Machucho González y como siempre saben que les deseo lo mejor de lo mejor.